Imagina por un momento a una joven graduada en trabajo social, llena de ganas de cambiar el mundo. Su nombre es Lorena Morán Neches y su primera misión la llevó al corazón de una red que, aunque invisible para muchos, salva vidas. Las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género en el Principado de Asturias. Pero su historia no se detiene ahí. En 2019, Lorena llevó su vocación a Senegal, donde descubrió otra cara de las desigualdades de género mientras trabajaba en proyectos de cooperación al desarrollo. Y más tarde, en 2023, cruzó el Atlántico hasta Chile, investigando en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sobre la lucha de los movimientos sociales. Hoy, mientras termina sus estudios de psicología y desarrolla su tesis doctoral en la Universidad de Oviedo, Lorena sigue explorando los caminos que conectan el género, la diversidad y la justicia social. Y es que en España los datos son escalofriantes. En 2023 se registraron más de 36.000 mujeres víctimas de violencia de género, un 12,1% más que en el año anterior. Casi la mitad tenían entre 30 y 44 años. Y ahí entra en juego el trabajo social. Un campo que no solo atiende emergencias, sino que trabaja desde la raíz, construyendo redes de apoyo y dando herramientas a quienes más lo necesitan. Hoy, en este podcast, vamos a conocer más sobre el impacto de este trabajo a través de la historia y la experiencia de Lorena, porque detrás de cada número hay una vida y detrás de cada vida hay una oportunidad de cambiar el mundo. Hola amigos de La Hipótesis y bienvenidos un día más a vuestro podcast favorito. Antes de desvelaros la identidad del invitado que nos acompaña hoy, como siempre, presentar a mi compañero, amigo y socio fundador de este podcast, Agustín Santiago. ¿Qué tal? Y yo, un servidor, Isaac Tamargo. Así que siéntate y disfruta porque esto es La Hipótesis Perfecta. ¡Arrancamos! Y bueno, en el programa de hoy tenemos el placer de contar con Lorena Morán, ecofeminista con especial sensibilidad por las luchas sociales y trabajadora social y futura psicóloga. ¿Qué tal, Lorena? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Lo primero de todo, solemos preguntar a nuestro invitado qué le hizo estudiar su preparación, en este caso, trabajadora social. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a ser trabajadora social? Bueno, pues yo en primer lugar supe lo que era el trabajo social porque generalmente no se sabe, mucha gente a día de hoy todavía piensa que ni siquiera es una carrera. Yo lo supe porque mi madre es trabajadora social, ella trabaja en educación, no tiene nada que ver, pero supe de qué iba la cosa por ella. Y bueno, me interesó porque aunaba un poco temas que a mí me interesaban, sobre todo pues eso, la desigualdad social o trabajar con colectivos muy diversos. Y bueno, creo que me decidí un poco por algo que siempre digo, que es intentar que el levantarme todos los días para ir a algún sitio sirva para algo a nivel social y que aporte algo al mundo. No sé si es una perspectiva también un poco tóxica de la productividad, luego si queréis entramos en ello, pero un poco por eso, por ahí empezó. ¿En qué momento pensaste que te gustaría dedicarte a eso? ¿A qué edad? Supongo que en bachiller, o sea, tampoco era algo como de muy atrás, porque ya os digo, yo me pasé toda mi vida sin saber exactamente a qué se dedicaba mi madre. O sea, consolidé un poco el concepto de trabajadora social, yo creo que bachillerato o así. Bueno, Lore, lo primero, darte las gracias por venir hoy aquí. Nos hace mucha ilusión que estés con nosotros. Y siguiendo un poco con las preguntas de Agustín, a mí me gustaría preguntarte, dentro de la especialidad, digamos, el grado de trabajo social, ¿cuáles son las distintas ramas o las distintas salidas que ofrece, por ejemplo, este tipo de carreras? Wow, muchísimas, porque eso, en general en trabajo social se estudia a nivel grado mucha legislación, a nivel política social, por ejemplo, y luego muchos temas en particular. Pues trabajar en educación, con extranjería, con personas mayores en residencias, por ejemplo, con mujeres especializadas en género, que es mi caso, con personas en situación de dependencia, con diversidad funcional. Hay muchísimos ámbitos. También puedes trabajar dentro de lo más conocido a nivel institucional, que es servicios sociales como tal, que realmente se trabaja todo lo que llega ahí, pero dentro de un ámbito municipal. Hay muchísimas salidas, la verdad. O sea, a quien le interese tiene los 4 años para decidir
por dónde quiere ir porque hay muchísimas opciones. Y en este sentido, ¿cuándo os invitan a especializaros? Quiero decir, ¿hay como, no sé, un par de años que es común a todos o ya podéis elegir desde el principio distintas optativas o cómo funciona un poco el grado? Pues hasta cuarto realmente todas las asignaturas son comunes y en cuarto ya todas, creo, prácticamente todas las asignaturas son optativas y cada una, pues una es eso, menores, otra es género, otra es dependencia y ahí tú pues te especializas, pero realmente es una asignatura. O sea que sigues saliendo de la carrera sin estar especializada en nada. ¿Todo el mundo que se mete a estudiarlo crees que tiene conciencia social o es algo que se va modelando durante la carrera? En teoría sí, de hecho solemos pensar que sí, que por estar en trabajo social la gente ya tiene bastante sensibilidad. Parte sí, pero también parte no, por la parte mala. O sea, tendemos a creer más de lo que luego es. Al final es una carrera que tiene la fama de ser fácil, entonces también hay gente que un poco de rebote, de no saber por dónde va y dice, bueno, esto como no sé de qué va, pues a ver. Pero bueno, más que la media, 100% sí. Pero también eso, la carrera te va ayudando porque las asignaturas que das te visibilizan realidades que generalmente solemos tener un poco apartadas y bueno, la conciencia te nace un poco por evidencia, digamos. A mí el término o el concepto de fácil, en este caso, me parece muy subjetivo, muy relativo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo que soy una persona muy sensible, muy aprensiva, me resultaría muy complicado, por ejemplo, dedicarme pues eso, a ver realidades crudas y a mí, vamos, personalmente se me hace muy difícil, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿os preparan emocionalmente de alguna manera o os dan algún truco para poder llegar mejor a este tipo de grupos de personas que lo están pasando mal? ¿O tenéis alguna formación teórica práctica, solo teórica, solo práctica? Cuéntanos un poco. Realmente ahora que lo dices nunca lo había pensado como tal, pero hay muy poca, o sea, la mayor parte de la formación es teórica o procedimental, pero realmente de gestión emocional de la propia profesional es muy poco. Particularmente la asignatura en la que yo imparto clase dentro del doctorado se llama Habilidades Sociales y de Comunicación en Trabajo Social. Intentamos hacer un poco de incidencia en todo eso, en cómo gestionar las emociones de la otra persona, las tuyas mismas como profesional, porque al final hay un riesgo de que te afecte todo lo que ves, porque realmente depende de dónde trabajes, ves realidades durísimas, que muchas veces es imposible no llevártelas a casa. Entonces, bueno, hay pinceladas, pero haría falta bastante más, la verdad, porque al final eso, sales de la carrera con conocimientos teóricos, un poco de cada tema, como os decía, tampoco con gran profundidad, y luego te encuentras con la realidad. Sí que es verdad que dentro de la carrera hay 3 asignaturas de prácticas, que no suele ser muy habitual en segundo, tercero y cuarto, y eso te ayuda también para irte acercando un poco a la realidad, ver un poco cómo va a ir. Quizá también haya gente que se caiga por el camino al ver bueno, que va a ser más duro quizá de lo que pensaba, o que gestionar eso no es tan fácil como a priori parecía, pero sí que haría falta más, la verdad. En este sentido, ¿cómo definirías el panorama regional? ¿Cómo se encuentra Asturias en cuanto a nivel social? De cómo está de la gente, cómo está la situación. Defínelo tú. O sea, es una pregunta así un poco abierta para que opines desde tu experiencia, por ejemplo. ¿Crees que hay programas que ayuden a las personas, que se presta atención y que digamos que pues el Principado pone los medios necesarios para ayudar a personas en riesgo de exclusión? ¿O crees que haría falta más programas? Depende muchísimo, muchísimo de la temática. En general, lo que es política social, no nos podemos quejar dentro de en general España porque tenemos bastante suerte de que en general las políticas van protegiendo un poco, pero sigue faltando mucho en todos los ámbitos. Los recursos suelen ser los mínimos, los criterios de acceso son complicados, siempre hay vacíos legales de personas que por lo que sea no encajan ni en un recurso ni en otro. Por ejemplo, las personas en situación de calle. Es muy difícil que lleguen, por ejemplo, a un recurso, a una prestación económica porque no tienen domicilio, por ejemplo. Hay vacíos legales ahí que por mucho que estén legisladas cuestiones en determinados ámbitos,
la realidad siempre es más compleja y siempre es difícil abarcarlo todo. Entonces, bueno, creo que no nos podemos quejar, sobre todo viendo cómo está el panorama y hacia dónde puede ir, con los recortes en materia social o con la privatización de muchos de los servicios, pero bueno, siempre se podría hacer más. ¿Hay algún tipo de ayuda para las personas que están en la calle? Bueno, entiendo que hay comedores sociales y también para que se aseen, pero ¿hay realmente algún tipo de ayuda, de alguna prestación económica o...? Prestación, ahora mismo, bueno, el ingreso mínimo vital, que es como la prestación básica general que hay, que hace poco se hizo a nivel nacional. Antes en Asturias era el salario social básico y ahora lo que hizo fue coordinarlo para que sea uno, para que no se dupliquen. Pero nada en particular para ellos. Están los albergues, que son recursos habitacionales, pero que generalmente, esto tampoco me toméis muy tal, porque no sé el dato exacto, porque no trabajé en ello, pero generalmente puede estar unos días. Ponte, puedes estar 3 días, o si la situación es un poco más compleja, una semana, pero luego siempre te tienes que ir. O sea, no es un recurso habitacional a largo plazo, ni muchísimo menos. Hay comedores, pero también las plazas son limitadas, entonces tú haces cola y si llegas bien y si no, no. O sea, siempre hay gente que se queda fuera de los recursos. Para nada los recursos lo abarcan todo, principalmente porque son recursos que son asociaciones, son ONGs, con recursos muy limitados, con profesionales muy limitadas, entonces que muchas veces viven, pues eso, un poco de subvenciones, de financiación propia, que es dificilísimo, entonces siempre con los recursos contados. En este contexto, hay, por ejemplo, colectivos o grupos que impartan, por ejemplo, formación de manera que personas, por ejemplo, en situación de calle puedan aprender un oficio, una profesión o incluso estudiar una carrera, o falta, por ejemplo, financiación para acercar la educación o la formación a distintos puestos de trabajo para este tipo de personas. Yo creo que ni se piensa, porque partimos de lo que os acabo de decir, que es gente que ni siquiera tiene dónde dormir todos los días, ni comida asegurada todos los días, ni un aseo. Por supuesto, se intenta y los recursos intentan trabajar en que no se cronifique la pobreza o la situación de calle, intentar dar alternativas, pues eso, formaciones o pues eso, cursos de determinados recursos, centros de empleo, pero claro, desde el otro lado, ¿quién va a contratar a una persona que no tiene casa, que ni siquiera puede ducharse cada día? Evidentemente es un acto de confianza y tener una sensibilidad para reconocer la situación de partida de esa persona, que para un puesto de trabajo prefieres elegir a otra persona que traiga menos complicaciones, espero que se me entienda, de base, que te lo va a poner más fácil. Entonces, claro, es muy, muy difícil que una empresa privada dé un puesto de trabajo a alguien así. Hay puestos públicos, pues eso, promociones o empleo público que intenta hacer contratos en prácticas para promover un poco que estas personas entren dentro del mercado laboral, pero es que partimos de tan abajo que es realmente muy difícil que se movilice todo lo necesario para que esas personas puedan insertarse realmente en la sociedad, en lo que concibimos como la normalidad. Una de esas duras realidades que comentabas antes de tu experiencia es con las mujeres víctimas de la violencia de género. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia con este trabajo. Pues yo, toda mi experiencia laboral es trabajando en la red de casas de acogida para víctimas de violencia de género dentro del Principado de Asturias. Es gestionada por Cruz Roja, pero tiene 3 casas de acogida, que son recursos habitacionales para mujeres que son víctimas de violencia y que no tienen que escapar de sus casas porque allí vive su agresor o porque se quedan en la calle con o sin hijos. Entonces el recurso tiene 3 casas de acogida en Gijón, Oviedo y Avilés. Y yo trabajé principalmente en Avilés y en Gijón. Y dentro de Gijón también se ubica lo que es el teléfono de emergencias, que llegan llamadas derivadas de policía, de centros de salud o hospitales o del 112, de mujeres que llaman generalmente, pues lo más habitual, pues de noche, fines de semana, momentos en los que no saben qué hacer y llaman por teléfono: oye, estoy en la calle con mi hija, no tengo a dónde ir. Y ahí pues nosotros cogíamos el teléfono y gestionábamos de urgencia, valorábamos en la misma llamada el caso y gestionábamos una plaza, y luego pues en esas casas ya se trabaja pues toda la parte legal de si ellas deciden interponer denuncia, acompañarlas en todo ese proceso,
También hay psicólogas dentro del equipo y hacer todo el acompañamiento para facilitarles todas esas gestiones que implican el salir de esa situación y también intentar acompañarlas a reinsertarse nuevamente con ciertos recursos, cierto respaldo y con opciones. ¿Crees que tu experiencia laboral, viendo la cara más cruda de la humanidad, te ha hecho más humana? Supongo que sí, aunque tampoco creo que haya visto realidades tan ocultas. Realmente mi trabajo con mujeres víctimas de violencia de género, evidentemente, pues tuve acceso a testimonios muy duros y a casos concretos donde ves situaciones que realmente te impactan un montón, pero tampoco creo que sea una realidad que vosotros no pudierais conocer. Creo que está a la orden del día, creo que se sabe o que si quieres saberlo sabes. Entonces tampoco me sorprendí o me abrió los ojos de una forma que haya cambiado mi forma de ver. No, no lo creo. Entiendo que uno de los grandes problemas en ese caso es el miedo seguramente a denunciar, ¿no? A llamar siquiera de que tienes un problema. Entiendo que hay muchas denuncias, más que de la propia víctima, de amigos, de familia. O sea, ¿tenéis un protocolo para esos casos? Sí, de hecho, bueno, creo que es algo que generalmente se sabe, pero nunca está de más repetirlo. Si hay quien considera que se denuncia mucho, son una mínima parte de las situaciones de violencia que realmente hay. O sea, no sé dar el dato, pero la mayor parte de las mujeres a día de hoy todavía no denuncian. Sobre todo situaciones de violencia cronificadas en los años. Cuanto más mayor es la mujer, que más tiempo lleva viviendo esa situación, mucho más difícil es denunciar. Por todo lo que implica, no solo, o sea, en primer lugar, por el miedo a la respuesta del agresor, porque generalmente él sigue teniendo acceso a ellas, llamarlas, escribirles, amenazar, por supuesto, amenazarlas a ellas, amenazar a sus hijos o hijas si tienen, a sus familiares. Hay que pensar que el nivel de manipulación que hay detrás y de miedo es enorme, entonces es muy difícil tomar esa decisión de salir. Está todo el entorno condicionado y luego el sistema revictimiza muchísimo a la hora de afrontar un proceso así, porque tienes que ir a tomar a declarar, tienes que ir a una comisaría, la policía a veces lo hace bien, a veces no, a pesar de tener un protocolo para cómo tomar declaración en esos casos. Muchas veces las preguntas te hacen volver a exponerte a esa violencia, te hacen recordar todos esos episodios, te hacen cuestionarte a ti misma si realmente, teniendo en cuenta todo lo que hay detrás, si realmente quieres denunciar, si merece la pena. Luego tienes que ir a un juicio donde tienes que ver a esa persona, se te va a cuestionar como víctima porque todavía el sistema lo hace. Entonces, es un proceso complejo que, por supuesto, merece la pena en el momento en el que consigues una orden de alejamiento, pero el tema es que la justicia no funciona lo suficientemente bien para que eso te asegure tu seguridad. Porque realmente uno, por suerte, la casa acogida de Gijón tiene seguridad, pero las otras dos casas no pueden tenerla. No siempre se concede una orden de alejamiento, muchas veces se incumplen. O sea, todavía el sistema no está preparado y no invierte los recursos para poder controlar eso. Entonces es lógico que muchas no denuncien y a pesar de que hay protocolos y por supuesto los hay a nivel institucional, sigue siendo una mínima parte y sigue siendo muy difícil, a pesar de que nuestro trabajo, por supuesto, es animarlas. Por supuesto, también comprendemos a la que diga que no y, bueno, pues será un trabajo que se haga. Siempre hay tiempo para denunciar, a pesar de que luego se vaya a poner más en duda todavía, pero se puede hacer un trabajo psicológico y más adelante denunciar, o sea, es muy complejo. Porque entiendo que ahí también dais cierto soporte entiendo que la gente quizá no está preparada para ir a un juicio y dar su opinión, no, relatar los hechos que sufrió. Entiendo que eso dais ciertas pautas para luego declarar, entiendo. Sí, generalmente se trabaja en colaboración con el Centro Asesor de la Mujer, que es un recurso que hay a nivel municipal en toda Asturias, que cuentan con abogadas y psicólogas. Entonces, generalmente, la propia abogada ya asesora en todo el proceso legal, pero bueno, sin duda las educadoras, que son las personas que están más en contacto en el día a día, o las psicólogas, hacemos todo ese refuerzo de prepararlas para lo que van a vivir y de apoyarlas y reforzarlas en lo complejo que es, claro.
Porque creo que uno de los temas a destacar aquí es que tampoco tiene por qué ser, como quizás mucha gente piensa, violencia física, puede ser violencia psicológica, y también uno quizá de los problemas es la dependencia económica que pueda tener la mujer de su agresor, que tampoco es tan fácil como decir me voy, ¿no? Puedes tener una dependencia económica con hijos de por medio, pues mucho más, y eso también es un problema mayor aún. Ujú. Sí, de hecho, también eso, cuanto más mayor es la víctima, si hablamos de un perfil de víctima de una mujer de 50 y algo, ponte, quizá esa mujer nunca haya trabajado en su vida. Entonces ya no es solo que no tenga ingresos por su cuenta, sino que no puede acceder a ellos. Si quiere acceder al mercado laboral, tampoco tiene experiencia, no tiene formación. O sea, es tal el aislamiento que supone la violencia que te deja sin recursos de ningún tipo para emprender tu vida lejos de ese agresor, claro, son todas sus armas, ¿no? Y también me gustaría mencionar la violencia sexual dentro de la pareja, que no está nada visibilizada y que es una realidad en prácticamente todos los casos. De hecho, pues ya se está incluyendo como una tipificación dentro de los tipos de violencia que puedes sufrir, tanto la física, que es la más evidente, la psicológica, que está detrás de todo y siempre está. O sea, violencia física sin psicológica es rarísimo que se dé. Y eso luego la violencia sexual que ocurre dentro de las parejas, que todavía hay que visibilizarla mucho porque cuesta mucho reconocer que tu propia pareja te haya violado, porque tendemos a pensar que la violación es algo que ocurre en un callejón por un desconocido de forma fortuita, pero también tiene mucha presencia y que también es algo que hay que trabajar. Que no por ser tu pareja tienes por qué tener barra libre de hacer lo que quieras, realmente. Ahondando un poco más en este tema, a mí me gustaría saber, por ejemplo, ahora que estás estudiando el doctorado, ¿en qué te estás enfocando? ¿Qué parte, digamos, es en la que centras tu investigación? ¿Y qué te llevó a intentar saber un poco más sobre todos estos temas y embarcarte en hacer una tesis doctoral? Pues yo estoy haciendo la tesis dentro del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Oviedo sobre movimientos sociales y género. Y esto no me viene por la parte más académica, sino por mi rol como activista. Yo cuando terminé la carrera estaba muy activa en diversos movimientos sociales y en cuestiones de movilizaciones, y mi propia experiencia me llegó a ver como ahí también había muchas diferencias de género y muchísimo sexismo. Precisamente como mujer joven, dentro de los espacios de participación hay dinámicas que reproducen eso. Al fin y al cabo, dentro de los colectivos, la imagen pública o la representación de un sindicato, ponte, suelen ser hombres. Los organigramas, a pesar de que sobre el papel todos seamos muy feministas, todos estamos de acuerdo y todos lo hagamos muy bien, siguen ocurriendo muchas cosas. Entonces, mi propia experiencia me llegó a ver eso y acabé haciendo la tesis. No te sé decir muy bien por qué. Realmente no fue algo demasiado meditado. Yo empecé a investigar eso a partir de mi trabajo final de grado, continué un poco mi investigación, hice otro trabajo final de máster también en investigación y como que me vino un poco solo hasta el punto en el que ahora me dedico plenamente a ello, pero no fue una decisión demasiado meditada. ¿Y te está sirviendo? Bueno, estoy trabajando de ello, no me puedo quejar. Estoy aprendiendo mucho cómo funciona la academia por dentro, para bien y para mal. Mi perspectiva es bastante crítica de todo el sistema académico positivista, porque bueno, mi perspectiva de cómo se construye el conocimiento, particularmente en ciencias sociales, tiene muchos peros. Una vez más, y parezco muy pesada hablando de esto, pero la perspectiva masculina es la que ha primado la construcción del conocimiento durante toda la historia. Entonces, en ámbitos como el trabajo social, la psicología o cualquier rama social, al final está escrita desde la perspectiva masculina. Falta mucha visión de la particularidad femenina y falta abordar muchas cuestiones y muchas formas también de investigar, por ejemplo, que no tienen valía o que no se consideran válidas por provenir de diferentes lugares. Entonces, bueno, estoy conociendo la academia por dentro. Estoy impartiendo docencia, que me parece muy interesante y que también me permite aprender mucho de estar en ese otro lado,
Entonces, bueno, hay blancos y, y oscuros. En ese sentido, no sé muy bien qué percepción tendrás tú, pero por ejemplo, cuando yo hice la tesis también con un contrato FPU como el tuyo, esa posibilidad que te ofrece de impartir docencia a chavales muy cercanos en nuestra edad, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Las ves más preparadas? ¿Son más conscientes del mundo en el que vivimos? ¿Crees que tienen ganas de cambiar las cosas? ¿Qué percepción tienes tú? Bueno, hay mucha más información. Entonces, partiendo de esa base, un poco más la realidad parece que la conocen. También es que yo tengo el sesgo de que doy clase a gente de trabajo social. Entonces, justamente como comentábamos antes, es gente que ya parte de cierta sensibilidad y de una mirada particular sobre la realidad. Tampoco creo que necesariamente tengan más ganas de cambiar las cosas, porque, bueno, también ahí el sistema nos está llevando a modos de vida, también de consumo de la información, la dependencia de las redes sociales, que no sé si está haciendo mucho favor a desarrollar, por ejemplo, un pensamiento crítico. Me parece que es cada vez más difícil, o sea, que también diré en su defensa que lo tienen más difícil, creo que lo podíamos tener nosotros unas pocas generaciones más atrás, tampoco tantas, porque al final recibimos tantísima información que no hay filtro, o que es mucho más difícil desarrollar tú una inquietud por determinado tema porque ya está todo desbordado, es mi perspectiva. Y precisamente en temas sociales, que es en donde yo me ubico, hay muchísima desinformación. Entonces creo que es más difícil todavía. Hay mucha información, pero también hay mucha falsa información. Entonces lo complejiza un poco. Claro, digamos que al final, ahora mismo, tal y como está funcionando el mundo, estamos constantemente sometidos a estimulaciones muy rápidas, a bombardeos de información, y es muy difícil, si no tienes un conocimiento experto o un conocimiento previo sobre un tema, sesgar y obtener la información solo de sitios veraces, porque como están constantemente bombardeándote, es un poco complicado saber hasta qué punto lo que escuchas es verdad o es mentira, y puedes construir un falso conocimiento a partir de esos relatos, ¿no? Entonces, nosotros desde aquí somos fieles defensores de la tecnología, pero ya en un capítulo anterior también comentamos que existe esa cara negra o esa cara B de la tecnología, y hay que tener cuidado también de dónde obtenemos la fuente de información, porque eso puede condicionar mucho cómo se comportan las personas, ¿no? Al final, no recuerdo exactamente en dónde, pero una vez leí que una idea muy poderosa que puedas tener en la cabeza es susceptible de cambiar el mundo. Lo primero te cambia a ti como persona y luego puedes cambiar el mundo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en cómo obtenemos la información y sobre todo de qué fuentes nos fiamos. Y tener lo que tú dices, ese pensamiento crítico de valorar si lo que tú estás recibiendo es realmente o no, y no dejarte guiar por las opiniones de los demás, que yo pienso que es lo que pasa, que la gente parece que no tiene sus propias opiniones, que lee la opinión de alguien con el que cree que es afín y integra esa opinión como suya, pero no... Parece que hay que posicionarse en este mundo constantemente en un sitio u otro, cuando puedes tener tu propia opinión formada de diferentes cosas realmente. Precisamente en relación con eso, yo tengo la sensación de que también cada uno nos construimos nuestra burbuja. Como hay tanto, nos construimos nuestra burbuja y vemos la información que queremos ver. Ya las fuentes las sesgamos en base a nuestra opinión, lo cual también dificulta muchísimo que podamos contrastarla o rebatirla nosotros mismos, ¿no? O sea, lo más normal del mundo es cambiar de opinión, con los años, revisar pensamientos que dabas por hecho. Y precisamente eso, consumimos los medios que ya sabemos que queremos consumir de acuerdo a nuestro pensamiento. Seguimos a gente afín a nosotros, con nuestras mismas ideas, nuestros mismos gustos. Y al final también nos creamos una misma burbuja de lo que nosotros creemos que está bien o de nuestra perspectiva del mundo, pero que también estamos dejando fuera información que nos podría servir, que nos podría ayudar, aunque sea para reforzar lo que ya pensamos, pero para ponerlo en duda y para trabajarlo. Y eso también creo que es un peligro que ahora mismo tenemos, de retroalimentar nuestra idea y punto. Y ya está. Es que yo creo que al final muchas veces tendemos a acomodarnos y es difícil salir de tu zona de confort y confrontar tus opiniones o tus ideales con personas que estén en el lado opuesto, ¿no? Porque al final ahí vas a generar un conflicto
que no siempre los conflictos son malos. De hecho, yo creo que muchas veces refrendar o poner en conocimiento de una persona que tenga un pensamiento opuesto al tuyo es bueno, porque al final ni todo es blanco ni todo es negro, y la vida cada vez más se mueve en esas escalas de grises. Entonces yo sí que opino un poco como vosotros, ¿no? Que hoy en día, con todos los medios que tenemos, que nosotros, por ejemplo, cuando éramos chavales no teníamos, porque al final el acceso que tienen hoy los jóvenes a Internet y a toda la información que hay en almacén es brutal, ¿no? A todo. Entonces, sí que pienso que a veces les estamos haciendo un flaco favor a las nuevas generaciones, ¿no? Les estamos intentando educar de manera errónea. Muchas veces también las personas tienen que equivocarse, o sea, tienen que tomar sus propias decisiones, equivocarse y aprender de los errores. Si todo lo que haces lo haces bien, nunca vas a poder aprender nada porque eres perfecto, todo lo que haces está genial. Entonces, yo creo que al final equivocarse no está mal y tener un pensamiento erróneo y cambiar de idea es bueno. Eso significa madurar y crecer como persona, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que a todos los niveles, por ejemplo, nosotros en ciencia lo vemos mucho. Tú cuando planteas una hipótesis, puede que estés en lo cierto, puede que no, pero tienes que estar preparado para no estar en lo cierto y asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, la vida es un poco así, ¿no? Sí, sí. Y el aprendizaje además viene de eso. Es que si no, aunque percibamos, como tú dices, que lo hacemos todo perfecto y que todo es una línea recta, en el momento en el que veas que no, la hostia es más grande. Y el camino de vuelta va a ser más grande para volver atrás con todos esos errores o para replantearte si de repente te encuentras, y igual yo estoy yendo muy allá, pero si de repente te encuentras con media vida hecha, que todo lo tenías muy claro, tus ideas estaban muy claras, de repente algo te lo cuestiona, te vas a cuestionar toda tu vida, todas tus decisiones, todo sobre lo que creías que tenías muy claro. Entonces, bueno, yo creo que no está de más ir por el camino preguntándose, oye, si te reafirmas, perfecto, pero si no, pues algo aprenderás. En este sentido, y también tocando un poco otra de tus ramas de conocimiento, ya que la conversación se está volviendo así, digamos, filosófica y psicológica, ¿qué te inspiró a combinar los estudios de trabajo social con los estudios de psicología? ¿Crees que van de la mano? ¿Son completamente opuestos? Cuéntanos un poco tus sensaciones desde dentro. Pues a mí la psicología ya me interesaba desde en ese momento en bachiller en el que decía hacer trabajo social, me interesaba ya mucho la psicología y de hecho me lo llegué a plantear, pero en aquel entonces implicaba estudiar el grado en psicología, implicaba ir por la rama de ciencias y yo a eso no estaba dispuesta, así que se quedó ahí en el camino esa idea, pero cuando terminé trabajo social me lo replanteé porque, bueno, pues parece que yo soy eterna estudiante y para mí, en mi ámbito de trabajo, que es la intervención social, me parece la combinación perfecta porque a mí mis estudios de trabajo social me dan una mirada muy macrosocial. Veo mucho desde fuera, porque mi formación es ver mucho la sociedad por capas, ver mucho cómo se estructura todo esto, y al contrario, la psicología me va a lo individual, me va a la mente individual, pero que a su vez está completamente conectado con cómo somos con sociedad. Entonces, a mí me parece una combinación perfecta realmente porque complementa esas dos ramas y para trabajar en ámbitos sociales creo que hay que tener ambas. Y creo que a día de hoy como profesional los estudios de psicología, aunque no ejerza ponte como psicóloga, creo que me habrán dado muchísimo para intervenir mejor como trabajadora social, como educadora, como lo que sea. Nos cuentas ahora entonces que no pretendes ejercer como psicóloga en un futuro, ¿no? No, sí es mi objetivo, sí lo es. Ah, Pero vale. bueno, qué sé yo, no sé las vueltas que va a dar la vida. Sí, no lo descarto, la verdad. A la hora de estudiar el doctorado y también un poco en base a tu formación, ¿has tenido que realizar alguna estancia en el extranjero? Porque me imagino, por ejemplo, yo cuando cursaba el doctorado con FPU, al final pues me fui a Italia a trabajar, y eso también te abre un poco la mente, ves otra manera de hacer las cosas, digamos, y vienes un poco, bueno, en mi caso yo vine con aires renovados, ¿no? ¿Tú también realizaste alguna estancia en el extranjero? Estuve en Chile el año pasado 2 meses haciendo una estancia de investigación en Viña del Mar con un equipo que trabaja temas afines a los míos y de hecho me apetecía en el momento en el que decidí cursar los estudios de doctorado aprovechar precisamente la coyuntura para conocer diferentes realidades, conocer cómo se investiga en diferentes lugares y particularmente en mi ámbito de investigación
en el contexto latinoamericano se trabaja desde un prisma bastante diferente, que es muy cercano a lo que se decía antes, a mi forma de entender la ciencia, la construcción del conocimiento. Entonces a mí me interesaba mucho ver cómo se trabajaba desde allí, desde visiones mucho más comunitarias, mucho más cercanas a lo grupal, a la tierra, incluso miradas menos androcéntricas. Entonces, pues eso, estuve el año pasado en Chile dos meses y ahora mi plan es irme el próximo año a México también otro mes y algo para también pues, ver un poco ese contexto y continuar abriendo horizontes. La Lore que se fue a Chile y después volvió, quiero decir, ¿es la misma? O sea, ¿sufriste algún cambio? Esa realidad que viviste ahí te hizo abrir la mente, te hizo ver cómo, pues eso, evolucionar, te hizo evolucionar en alguna manera. Sí, pero a título completamente individual. Yo para mí era la primera vez que viajaba tan absolutamente lejos de casa y sola. Y para mí fue, bueno, de primeras fue durillo, porque yo particularmente soy una persona muy miedosa. Entonces para mí fue una gestión bueno, también de conocerme a mí misma, de romper barreras y a nivel de autoconocimiento completamente individual. O sea, nada que ver con lo académico, por supuesto aprendí y me sirvió, pero el mayor aprendizaje fue conmigo misma para pues eso, aprender a estar sola, a gestionarme y a sobrellevar cosas que en ese momento pensé que me desbordaban. También estuviste, como nos contabas antes, de voluntaria en Senegal, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Buah, increíble. Sí, a Senegal fui en 2019 y fui, mira, además así aprovecho para decirlo si a alguien le interesa, porque está muy guay, con una beca de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Da todos los años becas para ir a hacer cooperación a diferentes puntos del mundo y yo en concreto fui a Senegal porque fui con una ONG con la que había hecho prácticas antes en trabajo social y fue una experiencia maravillosa, la verdad. Aprendí mucho, también eso, vi otra manera de vivir, mucho más sana en muchos aspectos que la nuestra aquí de primer mundo, y genial, la verdad. Notaste mucho, entiendo muchísimo choque cultural, también en esa forma de ver las luchas sociales y todo eso, entiendo que hay mucho choque cultural respecto a España. Sí, sobre todo lo que más me impactó es a qué damos aquí prioridad o qué nos parece importante o definitorio de nosotros mismos incluso, o qué consideramos importante y qué consideran allí. Porque una cosa que es un detalle absolutamente mínimo, pero que a mí me llamó la atención de primeras, fue que tú cuando llegabas allí y conocías a alguien, no te preguntaban a qué te dedicabas. Es que no les importaba absolutamente nada porque eso no lo consideraban definitorio. Aquí creo que de lo primero que quieres saber de una persona es a qué se dedica, porque consideramos que eso es súper definitorio de esa persona, dice mucho de ella, te ayuda a conocerla o es muy importante en su vida. Allí no, nadie jamás en 2 meses y pico que estuvimos nos preguntó a qué nos dedicábamos. Es que a nadie le importaba porque no era importante, porque lo importante era pues cómo eras como persona, cómo te relacionabas con él o ella y una cosa como mucho más interpersonal. Y el currículum, evidentemente, a nadie le importa una mierda. Entonces, eso realmente fue algo que me llamó la atención a nivel de qué consideramos aquí que es importante o que está en el centro de nuestras vidas. Yo no tenía ningún tipo de relevancia. Que sobre eso también me parece un poco crítico las últimas fotos que se ven de influencers que van a África a hacerse selfies con la gente de allí como si fueran dioses que van a salvarlos, ¿no? A darles un trago de agua o lo que sea. Creo que con influencers todos lo tenemos bastante claro, pero aún así yo tengo visto a gente que estudió trabajo social, que decíamos antes, estamos sensibilizados, bla, 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 haciéndose fotos para cualquier país de África, haces una foto con un niño negro. Tú vas a Suiza y no te haces una foto con un niño blanco. Lo primero, porque ese niño tiene derechos de imagen que tú no tienes por qué difundir en tu Instagram para quedar de chula, y porque no tiene ningún tipo de sentido. Entonces,
también esa imagen, y yo particularmente no quiero reproducirla, del blanco que va allí a, uy, qué felices son con tan poco, o Hakuna Matata o mierdas en vinagre. Es que no puedo con ese discurso porque al final reproduce una imagen de pobrecitos y a esa gente no les aporta nada nuestra mirada y nuestra pena, porque no la necesitan, porque no nos necesitan para nada. De hecho, cuanto más les dejemos en paz, mejor les va a todos los países que están en vías de desarrollo y que nosotros consideramos tercer mundo. Entonces, bueno, eso, que con determinados casos polémicos lo tenemos muy claro, pero cuando vais a hacer un turismo de safari, ten cuidado con la mirada que reproduces y con la que tú mismo tienes, que creo que es importante. Nosotros que somos de la parte de Tineo, bueno, de Tineo mismamente, vivimos la realidad de que últimamente por el occidente asturiano están construyendo muchísimos molinos y parques eólicos, que al final entra en juego ahí el poderío económico de traer el parque eólico, pero a costa de destrozar el paisaje natural. ¿Qué opinas de esto? Entiendo que como ecologista estás a favor de la conservación del medio natural. O las últimas noticias, por ejemplo, de la mina de Tapia, de las minas de las prospecciones que están intentando hacer en busca de oro, que dicen que hay la mayor reserva de oro de toda Europa bajo Tapia. Y bueno, lo veo un tema complicado. Mira, en este caso particular no lo sabía, pero creo que en general, para que estos proyectos que al final son de una empresa que viene a sacar dinero, a pesar de que la energía que se vaya a generar sea más o menos renovable, ¿no? Que en este caso, bueno, cabría esa discusión. Creo que lo que falta también es mucha conciencia medioambiental en los lugares donde se implementan esas empresas. No por criticar Tineo particularmente, sino que pasan en todos los sitios. Al final, tú le vas a una familia de un contexto rural y le dices, oye, mira, tienes este cacho de prado, te lo vamos a comprar, va a poner aquí un pitoste, y evidentemente a esa familia le interesa más porque evidentemente en su realidad es más relevante el dinero que pueda sacar de eso que las consecuencias medioambientales que vaya a tener a posteriori. Entonces, creo que lo que falta a nivel sociedad en general, que es verdad que hay las nuevas generaciones, ya incluso nosotros ya nos fueron educando, por lo menos en el reciclar y estas cosillas, que nuestros padres nada que ver, por ejemplo. Creo que las nuevas generaciones sí están siendo educadas mucho más en tener una conciencia de la conservación del medio ambiente y que, bueno, que hay generaciones atrás en las que todavía no y que, claro, ahí se notan diferencias y que también tiene mucho que ver con eso. Claro, también cuesta mucho, por ejemplo, conectar conceptos. Los desastres naturales que están ocurriendo en España en las últimas épocas, cuesta mucho que la gente conecte que eso tiene que ver con un cambio climático en el que tú cojas el coche o que tú recicles o que tú consumas determinados productos de determinada proximidad o no, o producidos donde, o traídos en avión de la otra parte del mundo, cuesta mucho que la gente entienda que el hecho de que la fruta que tú te compras, dónde la compras y dónde viene, tenga que ver con que de repente haya inundaciones que destruyan ciudades completas, o que haga un calor de la leche en octubre y qué bien que hace calor, pero ¿qué implica eso, ¿no? Entonces creo que lo que falta es adquirir responsabilidad individual sobre lo que a nivel global pasa, está pasando y va a pasar. O sea que de hecho todas las personas que investigan esto tienen clarísimo y están alertando, a pesar de que no se le dé eco a esta información, de que vamos tardísimo en este sentido. Como sociedad, o sea, que las consecuencias ya van a ser muy graves y cuanto más pase, quizá en un margen de 3 años, van a ser muchísimo más. Entonces creo que falta muchísima conciencia a nivel individual y muchísimo compromiso para cambiar un poco la comodidad de tu día a día a favor de eso y que el gesto que para ti suponga consumir determinados productos, por ejemplo, que es algo absolutamente cotidiano, tener que ir a comprarlos a otro sitio o gastarte 20 céntimos más en algo ecológico o en algo que no, el impacto que eso pueda tener. Falta mucha conciencia a ello, creo, para que podamos cambiar un poco la dirección. ¿Tienes esperanza respecto a esto? Porque es algo tan interiorizado en la sociedad que yo, por ejemplo, veo a muchos años vista que
que realmente pueda cambiar esto, ¿no? A ver, no tengo esperanza. A nivel social, no. Pero a mí me tranquiliza, y esto puede ser absolutamente individualista y contrario a todo lo que vengo diciendo, pero a mí me tranquiliza saber que yo por lo menos estoy haciendo lo posible. Que yo no consumo determinados productos que generan muchísimo residuo, muchísima contaminación. Entonces saber que yo al menos a título individual estoy haciendo lo que puedo y por lo menos no estoy contribuyendo en la medida de lo posible. Evidentemente tengo coche y cojo aviones y o sea, no soy perfecta, ni muchísimo menos, porque a nivel ecologista es imposible en una sociedad capitalista ser perfecto. Pero por lo menos tengo conciencia de ello y hago lo posible. Y eso me tranquiliza. Pero esperanza a nivel global, no, la verdad. Al final es que en realidad el cambio climático está, como bien dices, está afectando a cualquier tipo de estrato. Mismamente está en el territorio rural, por ejemplo, en ganaderías locales de tineo y zonas cercanas, está habiendo repuntes en los últimos años de enfermedades que normalmente estaban asociadas a un clima mucho más cálido. Están transmitidas por vectores, en este caso por mosquitos, por ejemplo, que normalmente se dan pues eso, en zonas más tropicales y que están empezando a afectar en territorios europeos y mismamente en tineo están afectando ya. O sea, quiero decir, el mundo está cambiando y todos tenemos que ser conscientes de que, vale, ahora mismo no podemos parar el cambio climático, quiero decir, no podemos parar. Lo que ya no pudimos parar hasta ahora, ese daño ya está hecho, pero sí podemos no contribuir para seguir agrandando el problema, ¿no? Entonces creo que es muy importante y como bien dices, los científicos están alertando desde cualquier tipo de contexto, ya sea la gente que se dedica a biología de la conservación, mejora genética, ecología, incluso en sanitaria, o sea, cualquier tipo de rama lo está viendo, ¿no? Entonces es muy importante que la sociedad comprenda que esto es deber de todos. No importa que te dediques a trabajo social, psicología, seas abogado, médico, da igual, no importa. Lo importante es que todos tenemos que sumar para intentar detener estas consecuencias devastadoras que produce el cambio climático, ¿no? Porque todos contribuimos a ello, o sea, todos, da igual a lo que te dediques o en el contexto en el que vivas. Evidentemente, si vives en un contexto rural, probablemente generes menos y estés aportando menos a ese problema. Pero todos vivimos en una sociedad en la que consumimos muchísimos recursos, en la que generamos muchísimos residuos. Evidentemente, el sistema capitalista nos empuja a consumir mucho rápido, de poca calidad, porque las tendencias cada vez van más ahí, pero también está en nuestra mano, en primer lugar, ser conscientes, que ya es un gran trabajo, y después darnos cuenta de que tampoco hace falta ser arrastrados por esa ola porque tampoco aporta nada. Y porque precisamente si tenemos un mínimo de responsabilidad con lo que puede pasar, dar un paso atrás es la decisión más sabia desde mi perspectiva. En este sentido, también me gustaría hacerte una pregunta de un experimento social, porque creo que es muy importante conocer cómo se comportan las personas cuando tienen poder, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos el poder de cambiar el mundo. Todos, cada día, con nuestras acciones, tenemos en nuestra mano pues, hacer de este un mundo mejor, ¿no? A cualquier nivel. Entonces, me gustaría preguntarte por el experimento de las cárceles de Stanford, porque me interesa mucho tu opinión como trabajadora social, como futura psicóloga. ¿Qué opinas de lo que puede hacer el poder en las personas? Vale, con tu permiso doy un pelín de contexto de qué va el experimento para la gente que nos escuche, que sepa un poco de qué va. De forma muy resumida, en los años 70, si no me equivoco, un investigador de determinada universidad, si no me equivoco, por encargo del Estado incluso, quería ver qué sucedía en las cárceles porque había muchísima violencia. Y lo que hicieron fue seleccionar 20 y algo personas y la mitad al azar fueron ubicadas en el rol de carceleros, de policías o lo que fuera, y la otra mitad eran presos. Y lo que se vio muy rápidamente, de hecho se tuvo que cancelar en menos de una semana, es que la violencia fue aumentando muchísimo. Quienes estaban en el rol de carceleros se metieron en el papel muy, muy bien, porque evidentemente les dieron poder, les dieron instrucciones de que así ejercieran, y se metieron tanto en el papel que ejercieron muchísima violencia y despersonalizaron completamente a las personas que estaban siendo presos
que en origen, o sea, que estaban ahí por el mismo motivo que ellos, que era absoluto azar, que creo que es un punto muy importante. Y se metieron tanto en el papel precisamente por lo que tú dices, porque les dieron el poder de poder hacerlo, que pues eso generaron muchísima violencia y un clima que de hecho se tuvo que acabar el experimento antes de tiempo. Entonces, este es un ejemplo que de hecho si se replicara, creo que ahora mismo ocurriría lo mismo. O sea, tú pones a alguien en una posición en la que le dices, te doy estas armas y no pasa nada porque las uses, que además creo que es una parte muy, muy importante porque la falta de consecuencias sobre muchísimas de las cosas que ocurren es lo que provoca que se reproduzcan y que sigan ahí, te da la libertad para hacer con eso lo que quieras. Entonces, quien está en el otro punto, que creo que es de quien venimos hablando la mayor parte del episodio, no le queda más que resignarse y que asumir que le tocó estar en esa parte de la historia y que no puede hacer nada por cambiarlo, porque quien tiene el poder es el otro y es quien tiene la libertad y la falta de consecuencias para poder actuar como buenamente le venga en gana. Entonces, es un ejemplo muy, muy bueno, evidentemente, de lo que pasa en la sociedad. Podemos hablar de poder político, de poder institucional, de poder económico. Está relacionado, por desgracia, todo el tiempo. Y acaba siendo un poco eso. O sea, tú a alguien le das la posición, le dices que puede hacer esto, que acaba pasando que el resto no aportan nada, puedes hacer con ello lo que quieras y además es ese punto que se veía muy bien en el experimento de despersonalización. En el experimento, de hecho, a las personas reclusas se les quitaba su nombre y se les ponía un número, se les quitaba su ropa y se les ponía todos el típico. O sea, estaba tan bien hecho en ese sentido que es que todo contribuía a que los resultados fueran los que fueron. Entonces, realmente es muy buen reflejo de la sociedad en la que estamos, aún a día de hoy, a pesar de haber sido hace 50 años. Es que te preguntaba también por este experimento, por este ejemplo, porque es que encaja perfectamente con todo lo que hemos ido comentando en el episodio, incluso con el cambio climático, ¿no? Porque nosotros, es decir, tenemos el poder de hacer lo que queramos. Hasta ahora, el hecho de no reciclar o producir muchísimos residuos, no hacer nada por parar este cambio climático, porque en teoría no tenía consecuencias para nosotros, nos está llevando a tener unos problemas a nivel global brutales, ¿no? Entonces, al final es muy importante el ser conscientes que todos tenemos el poder de hacer las cosas bien y que no cuesta nada o prácticamente nada el intentar ser mejores todos los días, tomar buenas decisiones. No pasa nada por equivocarse, como comentamos antes, pero lo importante es darse cuenta de que estamos equivocados e intentar cambiar, bajo nuestro humilde punto de vista. Claro. Lo que pasa es que lo difícil es cuando tienes la libertad de poder hacerlo bien y mal, y es mucho más cómodo y más satisfactorio hacerlo mal, decidir hacerlo bien, que es en el punto en el que estábamos aquí, ¿no? O sea, evidentemente nosotros en nuestra humilde vida de ser uno más en el mundo, que ninguno, por suerte, por desgracia, estamos en una posición extremadamente privilegiada en este sentido, nuestro impacto puede ser relativo, pero si nos ponemos, no sé, Taylor Swift, espero que nadie sea fan de quien nos esté escuchando, es una persona que tiene el poder para cogerse un avión a comprarse un café, y lo hace. ¿Por qué? Porque tiene el poder y porque las consecuencias que eso tenga para las personas que vivan en un pueblo al lado de un río que se va a inundar y que van a perder su casa, ¿y qué? Porque no es ella y las consecuencias no van para ella. Entonces... Pero es irónico que luego gente como Taylor Swift, que va dentro de la misma ciudad, como se leyó alguna vez, de un aeropuerto a otro dentro de la misma ciudad, luego da lecciones de ecologismo, ¿no? De este tipo de... Porque es muy fácil y ahí pues debería operar un poco más la disonancia cognitiva, pero es muy fácil decir una cosa y hacer otra, o es muy fácil ubicarte en una parte del discurso y no ver las incoherencias que tú tienes, que todos los tenemos, porque es absolutamente normal y es humano tener incoherencias. Pero bueno, hay niveles también. Y bueno, Lorena, antes de nada, gracias por venir, por esta charla que yo creo que estuvo muy, muy interesante. Súper interesante. Súper interesante. Ya para ir cerrando, mejor dicho, el podcast, solemos preguntarle a nuestros invitados, o solicitarles más bien, que nos digan un nombre sobre un futuro y posible invitado que pueda asistir a nuestro podcast. ¿Pensaste en alguien que encaje?
Vale, os voy a decir a Nicolás que en relación un poco con lo que veníamos hablando de ecologismo y valorar un poco nuestros entornos, creo que puede contaros cosillas interesantes. Bueno, Nico, ya sabes, estás más que invitado. Invitadísimo. Bueno, y antes de terminar, también para agradeceros a vosotros la generosidad, quería daros un regalito. Si en algún momento o segunda temporada de repente hacéis un decorado con cosas, pues bueno, para que tengáis un detallito que tiene bastante que ver con lo que hablamos. Vino de Chile, de hecho, como hablamos, vino del 8 de marzo de Chile del año pasado, así que os hago entrega. Cuidadlo bien, que tiene valor y así os recuerda Cogéis. cositas que no se Vaya- pueden olvidar. Vaya honor. Sí, pues, Lo pondremos o lo intentaremos poner en No, nuestro set o por aquí. o por aquí. por sí, ahí sí, detrás, en algún sitio. Un cachito morado ya hace mucho, así sí, que... sí, sí. Así que nada, bueno, Pues muchísimas nada, gracias muchas por el gracias regalo por el regalo. Y nada, y hasta la próxima. te invitaremos en la segunda temporada. Sí, y a la tercera, si es que llegamos a la tercera. Llegaremos. Y bueno, ya para cerrar el programa, nosotros hacemos lo que solemos llamar la hipótesis perfecta, que son una serie de reflexiones del programa de hoy. Yo creo que con el programa de hoy podemos tener una clara reflexión sobre lo importante que es la conciencia ecologista para salvar el planeta, que parece que no, pero está destruyéndose poco a poco. En el tema de la violencia de género, cosas o realidades que quizás damos por hecho, creo que es muy importante seguir incidiendo en ellas por ciertas realidades ocultas que no vemos. Y también creo que es importante que la gente tenga cierto pensamiento crítico, que no se deje llevar por todos los bulos que leen en redes sociales, que tenga su propio pensamiento, sus propias ideas, que vaya cogiendo toda la información y luego a partir de eso que se forme su propia idea, que no tiene por qué ser la de nadie.